Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que creo que va a levantar polvareda. Y es que el mundo de las telenovelas turcas, especialmente el de nuestros galanes y galanas favoritos, es un pozo de sorpresas, ¿verdad? Siempre hay un secreto, un rumor, una historia escondida bajo la alfombra, y a nosotros nos encanta descubrirla. Hoy nos adentraremos en un tema que está que arde, la supuesta rivalidad y sobre todo, los celos en el set de rodaje. Sí. ¿Por qué? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si las chispas que vemos en la pantalla también arden fuera de ella? Si las miradas intensas, los abrazos apasionados y las escenas románticas que nos roban el aliento tienen su reflejo en la vida real. Y hoy específicamente vamos a sumergirnos en un chismecito que involucra a dos nombres que todos conocemos, admiramos y amamos, Burak Deniz y Neslihan Atagul. El título del vídeo lo dice todo, exclusiva, Burak Deniz celoso de Neslihan Atagul. La verdad revelada. Y créanme, lo que les voy a contar hoy es jugoso con ingredientes de drama, especulación y por supuesto, mucho análisis. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto apenas empieza. Prepárense para desmenuzar la farándula turca. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero pedirles algo súper importante, una muestra de cariño que me ayuda muchísimo y que agradezco de corazón. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos sobre el fascinante mundo de las series turcas, los actores, las noticias, los rumores, los chismes, todo. Es una comunidad que crece día a día y que adoro. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Así no se pierden nada de nada. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción es un abrazo virtual que recibo con mucha alegría. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Recuerdan la serie Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno? Una serie que, por cierto, nos robó el corazón a todos. Con sus giros inesperados, sus personajes inolvidables y, por supuesto, la química arrolladora entre sus protagonistas. Un drama romántico con el que todos lloramos y suspiramos. Bueno, pues aunque en esta serie no aparecían juntos, Burak Deniz y Neslihan Atagul son dos actores turcos con una trayectoria impresionante, con carreras llenas de éxitos y reconocimientos. Ambos han protagonizado series exitosísimas que los han catapultado a la fama internacional, conquistando el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Ambos son muy guapos, talentosos, carismáticos y poseen ese magnetismo especial que los hace irresistibles. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores sobre una supuesta rivalidad, y sobre todo celos entre ellos, llevan circulando un tiempo en la prensa turca y en las redes sociales. Rumores que, como todo en el mundo de la farándula, pueden ser ciertos o no, pero que siempre despiertan curiosidad y alimentan la imaginación de los fans. Pero, ¿de dónde sale esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Hay algo de verdad en estos rumores o son simples especulaciones? Pues bien, la verdad es que las fuentes son varias, y vamos a analizar todo para tratar de llegar al fondo de la cuestión, para desentrañar el misterio. Primero, tenemos que tener en cuenta que Burak Deniz y Neslihan Atagul son dos actores que, aunque no han protagonizado una serie juntos, sí se mueven en el mismo círculo de la industria turca. Ambos son muy profesionales, muy cotizados y, por supuesto, siempre hay cierto nivel de competencia en este tipo de entornos. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo donde la ambición, el ego y la necesidad de destacar juegan un papel importante. Cada actor busca su lugar, su oportunidad, su proyecto soñado. Y aunque la camaradería y el compañerismo son valores importantes, la competencia es inevitable. Ahora bien, la cuestión de los celos, ahí es donde la cosa se pone más picante, donde la especulación se dispara. ¿Por qué? Bueno, porque a menudo en el mundo del espectáculo, y más cuando hay relaciones sentimentales de por medio, las situaciones pueden ser muy complicadas, delicadas y propensas a malinterpretaciones. Las emociones se mezclan, los sentimientos se confunden y los celos, la inseguridad y la desconfianza pueden florecer. Burak Deniz, como todos sabemos, ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida. Algunas más mediáticas que otras. Una de las más conocidas fue con la también actriz Deniz Akr,
una relación que duró varios años y que generó mucha atención mediática. Burak es un hombre atractivo, carismático y talentoso, cualidades que lo convierten en un imán para las mujeres. Neslihan, por su parte, está felizmente casada con el también actor Kadir Doğulu, un hombre con el que tiene una relación muy sólida y estable. Kadir es un hombre encantador, talentoso y muy enamorado de su esposa. Su relación es una de las más admiradas del mundo del espectáculo turco, y siempre se han mostrado muy unidos, cómplices y felices. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde radica el supuesto origen de los celos? Los rumores de celos en este caso se basan en ciertas actitudes, comentarios y publicaciones en redes sociales que supuestamente han insinuado una cierta tensión entre Burak y Kadir. Se dice, aunque sin pruebas concretas, que Kadir, en ocasiones, podría haber sentido algo de incomodidad ante la popularidad, el atractivo y el éxito profesional de Burak, y el hecho de que ambos compartieran el mismo círculo profesional. Imagínense la situación. Ver a tu esposa trabajar con un actor atractivo con una gran base de fans y que además es muy solicitado por las productoras, puede ser un escenario que genere ciertas inquietudes. Y ojo, porque no todo es blanco o negro. Es importante recordar que todo esto son especulaciones, rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. No tenemos pruebas concretas de que Burak Deniz esté celoso de nadie, ni de que Kadir Doğulu haya mostrado alguna actitud, comentario o gesto que lo confirme. Todo lo que tenemos son interpretaciones, suposiciones y, en algunos casos, exageraciones. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, suele ser experta en tomar una simple mirada, un comentario casual, o una publicación en redes sociales y convertirla en un titular sensacionalista. Pero, ¿cómo se han alimentado estos rumores? ¿Cómo han crecido y se han extendido? En primer lugar, a través de algunos comentarios en entrevistas, indirectas en redes sociales, y ciertas miradas cruzadas en eventos públicos. Aunque nada ha sido explícito, la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, ha interpretado estas situaciones como posibles indicios de tensión, de rivalidad velada. Un simple cruce de miradas en una fiesta, un comentario ambiguo en una entrevista, pueden ser suficientes para encender la mecha y dar pie a la especulación. Además, la naturaleza del trabajo de los actores, donde las escenas románticas, la cercanía física y la intimidad son comunes, puede dar lugar a interpretaciones erróneas, a situaciones incómodas. Imagínense estar todo el día rodando escenas con alguien, compartiendo largas jornadas en el set, creando una conexión, una complicidad. Y luego lidiar con los celos, la desconfianza o las inseguridades fuera de él. Es comprensible que esto pueda generar situaciones complicadas, tensiones y malentendidos. La línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y las emociones pueden confundirse. Otra fuente importante de estos rumores son los propios fans. Los seguidores de ambos actores, al ser tan apasionados, a menudo analizan cada detalle, cada gesto, cada interacción en redes sociales, buscando pistas, señales, indicios de lo que podría estar pasando. Y claro, si ven algo que les llama la atención, una mirada, un me gusta, un comentario, lo amplifican, lo interpretan a su manera, y lo convierten en noticia, en material para el debate y la especulación. Las redes sociales son un caldo de cultivo para este tipo de rumores, donde la información se difunde a la velocidad de la luz, y donde la verdad y la falsedad a veces se confunden. Pero no nos dejemos llevar por la especulación, hay que analizar también el otro lado. ¿Hay evidencia de que Burak Deniz sea celoso? ¿Hay alguna razón válida para que sienta algo así? La verdad es que no hay nada concreto. Burak es conocido por ser un actor muy profesional, que se centra en su trabajo y que respeta a sus compañeros. Hasta donde sabemos, no ha habido ningún incidente público que sugiera lo contrario. Es un actor que ha demostrado su talento y profesionalismo en cada uno de sus proyectos. Siempre se ha mostrado amable y respetuoso con sus compañeros de trabajo, y nunca ha estado involucrado en ningún escándalo. En cuanto a Neslihan Atagul y Kadir Doğulu, su relación parece ser sólida y estable. Siempre se han mostrado muy unidos y enamorados en público, demostrando que son una pareja que se apoya y se respeta. Han compartido muchos momentos juntos, viajes, eventos, celebraciones, y siempre se les ve felices y cómplices. Han demostrado que su amor es fuerte y resistente, y que han construido una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues la verdad que la supuesta rivalidad y los celos entre Burak Deniz y Neslihan Atagul son, en gran medida, un rumor,
una especulación alimentada por la prensa y los fans. Si bien es cierto que hay cierta competencia en la industria del espectáculo y que las relaciones personales pueden ser complejas, no hay pruebas sólidas que confirmen estos celos. Es importante ser cautelosos con los rumores y no dejarnos llevar por las especulaciones sin fundamento. Es importante recordar que los actores son personas con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propios miedos e inseguridades. Y que aunque interpreten roles en la pantalla, aunque nos hagan creer en sus personajes, no significa que la ficción se traslade a la vida real. Los actores son seres humanos que merecen respeto y privacidad, y que tienen derecho a vivir sus vidas sin ser juzgados ni acosados por los rumores. Y ahora, para que ustedes puedan formar su propia opinión, les invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Han notado alguna vez alguna tensión, alguna indirecta, alguna señal sospechosa entre Burak Deniz y Neslihan Atagul? ¿Creen que los celos son inevitables en el mundo del espectáculo? ¿O creen que todo esto es una exageración de los medios y los fans? Me encantaría leer sus opiniones. Compartamos ideas, debatamos. Así que para resumir, hemos hablado sobre los supuestos celos entre Burak Deniz y Neslihan Atagul, analizando los rumores, las fuentes de información y las posibles causas. Hemos concluido que si bien hay especulaciones y ciertas interpretaciones, no hay evidencia concreta que confirme esta situación. Podríamos decir que es un rumor con poca base, pero que ha sido amplificado por la curiosidad y el interés del público. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme. Recuerden que en mi canal siempre encontrarán contenido interesante y actualizado sobre el mundo de las series turcas, y mucho más. Suscribirse al canal es completamente gratis, y es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con todos los fanáticos de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias, y más análisis sobre el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme. Chao, chao.